Tutor, compañeros, cordial saludo, mi nombre es Oscar Peñalosa. El siguiente video tiene como fin explicar el componente práctico que nos propone la guía para esta actividad, en el cual se nos solicita por medio de un circuito inversor adicionarle un potenciómetro a la entrada y tener una variación que va desde 0.5 voltios hasta 1.5 voltios. A la salida del circuito debemos tener entre 2 voltios y 6 voltios. Bueno, hay que tener en cuenta varias cosas. La primera de ellas es que es un circuito amplificador inversor. Eso significa que si ingresamos un voltaje positivo en la entrada, a la salida tendremos un voltaje negativo. Y viceversa, si ingresamos un voltaje negativo a la entrada, tendremos un voltaje positivo a la salida. Entonces, pues es algo para tener en cuenta, ¿no? La guía pues nos sugiere que lo hagamos con ese tipo de circuito, entonces hay que tener en cuenta que el voltaje de entrada va a variar con respecto a la salida en su polaridad. Bueno, también nos solicita que lo hagamos a través de un potenciómetro. Partamos de ahí. Esto es un diseño. En el diseño pues normalmente uno propone valores y es lo que se hace a continuación. Bueno, para poder variar la tensión en un potenciómetro, pues obviamente lo que nosotros tenemos a simple vista es un divisor de tensión. Para este caso yo voy a trabajar con un voltaje negativo. ¿Para qué? Para que la salida del circuito amplificador inversor sea positiva. Por consiguiente, entonces mi divisor de tensión es el que se muestra en pantalla. Entonces partamos de la ecuación de un divisor de tensión en el cual nos dicen que el voltaje de salida es igual al cociente o a la división de la resistencia 2, en este caso la que vemos aquí en esta gráfica aquí cerca a tierra, sobre la suma de las dos resistencias R1 y R2 multiplicado por el voltaje de entrada. Para este caso pues el voltaje de entrada va a ser menos 12 voltios. Bueno, eso es lo otro que hay que tener en cuenta. Yo estoy alimentando mi circuito con una fuente dual o una fuente simétrica de más 12 y menos 12. Eso con el fin pues de que el amplificador operacional en esta configuración pueda operar correctamente. Entonces, continuando con la explicación matemática de esto, hacemos lo siguiente. Les había comentado hace un instante que como es un diseño, nosotros proponemos algunos valores. En este caso yo estoy proponiendo un valor de 100 ohmios para la resistencia 1. Ese valor yo lo estoy proponiendo, lo estoy asumiendo. Entonces reemplazo ese valor de R1 en la ecuación y voy a empezar a trabajar con el primer rango, que es de 0.5 voltios. Perdón, menos 0.5 voltios, porque recuerden que mi voltaje de entrada al operacional es negativo. Por consiguiente, tendremos que 100 sobre R1 más 100 multiplicado por el voltaje de entrada, que en este caso sería menos 12 voltios. En este caso pues lo que tenemos que hacer es despejar la única variable que no conocemos, que es R1. Despejamos R1, por consiguiente nos queda que el valor para que tengamos un voltaje de salida de menos 0.5 voltios con un voltaje de entrada de menos 12 debe ser una resistencia de 2300 ohmios o de 2.3 kilo ohmios. Haciendo esta misma mecánica o metodología para el siguiente valor, que es de 1.5 voltios, pues aplicamos la fórmula ya despejada. Simplemente reemplazamos los valores y tenemos que para poder lograr un valor a la salida del potenciómetro de 1.5 voltios, perdón, del divisor de tensión, tener un voltaje de salida en el divisor de tensión de menos 1.5 voltios, debemos tener en R1 un valor de 700 ohmios. Entonces tenemos aquí dos valores, 2300 y 700 ohmios. Si nosotros hacemos la diferencia entre 2300 y 700 ohmios, vamos a obtener un valor de 1600 ohmios o 1.6 kilo ohmios. ¿Qué pasa con este valor? Este es el valor que debe tomar el potenciómetro que debe ir en este circuito. Ahorita lo vamos a mirar, dónde se puso el potenciómetro. Ese potenciómetro pues yo lo coloqué en el circuito de tal manera que lo que hace es aumentar o disminuir este valor de R1, pero nunca va a tener un valor inferior a 700 ohmios. R1 nunca va a tener un valor inferior a 700 ohmios. Esa va a ser la base. Hacia ahí va a aumentar hasta 2300 ohmios
como valor máximo y bajará hasta 700 ohmios como valor mínimo. Bueno, entonces teniendo ya esto en claro, pues se hizo la simulación. Vamos a ver la simulación. Pues aquí tenemos las imágenes que van para el trabajo escrito, pero vamos a ver la simulación cómo queda. Bien, en este punto entonces vamos a ver la simulación del circuito y la conexión del potenciómetro. El potenciómetro está ubicado entre R1 y R2, se conecta de esta manera. Este pin va hacia R1 y el pin del centro va hacia R2. ¿Con qué fin? Pues en el simulador con el fin de que cuando él llegue al 0%, acá, esta resistencia R1 con respecto a este punto sea R1 más el valor del potenciómetro RB1. En este caso pues tenemos el 0%, este es un potenciómetro de 1.6 kilo ohmios, como podemos ver ahí. Entonces, si es el 0% del 1.6 kilo ohmios, entonces tendremos que sería 700 más 0 ohmios, o sea que aquí tendríamos 700 ohmios contra 100 ohmios, es decir que aquí tendríamos una salida de menos 1.5 voltios. Y si yo desplazo entonces este valor hacia el otro extremo del cursor, digamos cuando llega al 100%, tenemos entonces el 100% de 1600 pues será 1600. 1600 más 700 tendremos 2300, que de acuerdo a los cálculos que habíamos hecho nos debe dar entonces un voltaje de menos 0.5 voltios. Y entonces acá tenemos el sistema que se va a ingresar al amplificador operacional inversor. La señal se quitaría este voltímetro, bueno, no se quita porque en el circuito final aquí está este voltímetro también, pero aquí en este punto se agregaría el amplificador operacional inversor. Listo, entonces este elemento que tenemos acá en esta disposición nos permite sumarle y restarle valor a la resistencia R1. Bueno, este es la primera parte del video. Desafortunadamente mi cuenta en YouTube no me permite subir videos de más de 15 minutos, por eso me vi en la obligación de partirlo en dos videos. Entonces la primera parte se explica cómo se diseñó el circuito, y en el segundo video estaremos hablando más bien, se estará mostrando más bien el funcionamiento del circuito. Entonces en este momento dejamos hasta aquí este video y en el siguiente video tendremos ya el circuito completo funcionando.